Bueno, arranquemos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las transformaciones, yo diría, más importantes de toda la historia humana, la revolución neolítica. O sea, un cambio que literalmente nos redefinió como especie. A ver, pensemos en esto por un segundo. Durante el 99% de nuestra historia, la vida era así. Hablamos de cientos de miles de años en los que la humanidad vivió como cazadores y recolectores. ¿Qué significa eso? Pues que eran bandas pequeñas, de unas pocas familias, que se movían siguiendo las estaciones, dependiendo totalmente de lo que la naturaleza les daba. Y ojo, no era una vida precaria, todo lo contrario. Fue un estilo de vida súper exitoso, súper estable, que funcionó durante milenios. Y de repente, ¡pum!, todo cambió. En lo que es, si lo pensamos, un abrir y cerrar de ojos en la escala del tiempo humano, esa forma de vida simplemente desapareció y fue reemplazada por algo totalmente distinto. Y aquí es donde empieza lo interesante. Esta sección se llama Una pregunta que cambió el mundo, porque vamos a investigar uno de los mayores enigmas de la humanidad. Y es que este cambio, este paso a la agricultura, miren, no fue un simple invento, es un misterio enorme. La pregunta clave no es tanto cómo pasó, sino ¿por qué pasó? Y para entender la magnitud de esto, veamos el contraste. Por un lado, la vida paleolítica, nómadas viviendo al día de la caza y la recolección. Por otro, la neolítica, comunidades sedentarias, que ya no solo tomaban, sino que producían su propio alimento. Pasamos de ser, digamos, una especie depredadora, que toma lo que la naturaleza le da, a una productora, que transforma el entorno para sus propias necesidades. Esto no fue un pequeño ajuste, ¿eh? Fue un giro de 180 grados en nuestra relación con el planeta. Entonces, aquí está la pregunta del millón. ¿Por qué cambiamos la lanza por el arado? Si el modelo de cazador-recolector funcionaba tan bien, si era tan exitoso, ¿qué hizo que lo dejáramos todo por el trabajo durísimo y agotador del campo? ¿Qué sentido tiene? Entramos ahora en el gran debate agrícola. Vamos a buscar un motivo, y para resolver este misterio, claro, hay varias teorías. Vamos a tratarlas como si fueran los sospechosos de nuestra investigación, cada uno con un móvil, una razón distinta para explicar por qué ocurrió este cambio tan radical. Nuestro primer sospechoso es la teoría de Robert Braidwood. Él propone que, todo fue un proceso bastante lógico y natural. La idea es que en ciertas zonas muy ricas en recursos, donde había muchas plantas y animales que se podían domesticar, la agricultura fue sencillamente el siguiente paso, como una evolución obvia. Suena bien, ¿no? Pero hay un problema con esta idea. Asume que los humanos siempre estamos buscando progresar, ir a más, y la historia, la arqueología, nos dice otra cosa. Nos muestra que las sociedades humanas pueden pasar miles de años en total estabilidad, sin grandes cambios. Así que esta idea de un progreso inevitable, como que no encaja del todo con las pruebas que tenemos. Ok, vamos con el segundo sospechoso, la teoría de Louis Binford. Y esta es totalmente diferente. Binford dice que la clave no fue la oportunidad, sino la pura necesidad. Su argumento es que algunos grupos de cazadores-recolectores tuvieron tanto éxito que crecieron demasiado y empujaron a otros grupos a zonas peores, con menos recursos. Y ahí, en esas tierras marginales, ya por desesperación, no les quedó otra que inventar la agricultura para poder sobrevivir. Es una teoría potente, ¿verdad? El problema es que, de nuevo, cuando vamos a ver las pruebas, el registro arqueológico cuenta una historia distinta. La secuencia de hechos no cuadra. No se encuentra esa evidencia de gente migrando a zonas malas antes de que aparezca la agricultura. El orden de los factores no es el que propone la teoría. A ver, tercer sospechoso en la lista, Mark Cohen. Y él lo que hace es llevar el problema a una escala mucho mayor, una escala planetaria. Su hipótesis es que al final de la edad de hielo se extinguieron muchísimos de los grandes animales que se cazaban, o sea, una crisis de caza a nivel mundial. Y con menos presas grandes, pues la humanidad no tuvo más remedio que empezar a fijarse en los granos para poder comer. Pero, ¿saben qué? Esta teoría también tiene su punto débil. Asume que la población humana estaba creciendo sin parar, generando presión. Y lo que sabemos de las sociedades cazadoras-recolectoras es que eran expertas en controlar su demografía, en no crecer más de la cuenta. Así que parece que nuestros tres sospechosos principales tienen coartadas. Ninguno parece ser el culpable definitivo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si las teorías más importantes no terminan de convencer, ¿qué nos queda? Aquí es donde surge una nueva idea, una que lo cambia todo. Y si la pregunta que nos hemos estado haciendo, la de ¿quién inventó la agricultura?, es simplemente la pregunta equivocada. Esta cita de David Rindos lo resume perfectamente.
Él dice que la agricultura no es una etapa que teníamos que pasar sí o sí, sino el resultado de una interacción, una coevolución entre plantas y humanos. O sea, piénsenlo, la agricultura no fue un gran invento, una idea genial que alguien tuvo un día. No fue una decisión consciente. Fue más bien el resultado, casi accidental, de una relación muy larga entre dos especies, nosotros y algunas plantas. Se puede ver como una especie de danza involuntaria. Todo empieza de forma casual. Los humanos protegemos un poquito a las plantas silvestres que no son útiles, quitando malas hierbas, espantando animales. Con el tiempo, esas plantas que cuidamos empiezan a cambiar, se vuelven más productivas, más fáciles de cosechar. Y claro, a medida que eso pasa, nosotros empezamos a depender cada vez más de ellas. Y al final, casi sin darnos cuenta, hemos pasado de ser simples recolectores a ser cultivadores. ¿Ven? No fue una invención, fue una relación que evolucionó por sí sola. Ahora, independientemente de cómo empezó todo, si fue un invento genial o una asociación accidental, las consecuencias de esta nueva forma de vida, bueno, transformaron el mundo para siempre. Y las secuelas fueron monumentales. Miren esta lista. De la agricultura nació un crecimiento de la población como nunca antes se había visto. Y con más gente vinieron las primeras ciudades. Con las ciudades se dispararon el comercio y las nuevas tecnologías, como la cerámica o los metales. Y claro, para organizar todo eso, surgieron los primeros estados. Pero, y este es un pero muy grande, también nació algo que no existía antes, la desigualdad social permanente. Básicamente, casi todo lo que define nuestra civilización, lo bueno y lo malo, tiene sus raíces aquí. Pero esta historia tan antigua no es solo cosa del pasado, ¿eh? Sus ecos todavía resuenan hoy y muy fuerte en las pocas comunidades que todavía mantienen ese estilo de vida que un día fue el de toda la humanidad. Y los encontramos en todas partes, desde los hielos del Ártico hasta las selvas tropicales más densas. Estos pueblos son literalmente un testimonio vivo de esa otra forma de ser humano, la forma de la que todos, al final, venimos. El problema es que hoy se enfrentan amenazas gigantescas, amenazas externas, y no es porque su modo de vida haya fallado, sino por la presión del mundo que nosotros, el mundo de la agricultura, hemos construido a su alrededor. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. La revolución agrícola, sin duda, creó nuestro mundo. Nos dio las ciudades, la tecnología, las civilizaciones. Pero al hacer ese cambio, al cambiar la lanza por el arado, ¿qué fue lo que perdimos? ¿Qué parte de lo que éramos se quedó en el camino?